credibilidad a la hipótesis de la existencia de un sistema de escritura en el periodo formativo del desarrollo cultural andino. El caso particular que hemos estudiado es el de Chavín de Huanta, sitio, cultura bastante conocida por la mayoría de nosotros. Conocemos de Chavín una excelente factura artística, sobre todo en la piedra. Hay un excelente arte hípico, cabezas clavas, estelas, ídolos y demás. Justamente es alrededor de todo ello que nosotros queremos tratar. Para ello se han planteado numerosas hipótesis, pero creo que antes hay que centrarnos en el tema. El sitio arqueológico de Chavín de Huanta, ubicado en el Callejón de los Conchucos, departamento de Ancash. El famoso templo, conocido desde la época inicial de la conquista, posee numerosas referencias dadas por extirpadores de idolatrías, sacerdotes, posteriormente por viajeros. Todos ellos coinciden en señalar que este sitio cumplió una función, valga la comparación que ellos hacen, como la de Jerusalén o Roma para el mundo cristiano de aquel tiempo y de la actualidad incluso. Entonces, ¿a qué viene este tipo de comparación? Se habla simplemente de que fue un centro ceremonial de lo más importante. Sin embargo, si es que nosotros tratamos de ahondar un poco en el tema etnohistórico y en las referencias que se dan del sitio y en algunos procesos de extirpación de idolatrías en la zona, vamos a encontrar datos muy interesantes. Este tema ya ha trabajado tanto por el doctor Tello, por el doctor Cristóbal Campana, entre otros, donde se menciona la existencia de ciertas divinidades en las cuales la palabra Huari es predominante. Esto es algo bastante importante. La palabra Huari casi no tiene una traducción definida. Alude tanto a una especie de alpaca, alude a los antiguos, alude a una serie de cosas. Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados por el fallecido lingüista doctor Alfredo Torero, él encuentra que la palabra Huari posee una traducción mucho más adecuada si es que nos adentramos en lenguas amazónicas, donde lo encontramos bajo la forma de Bari, y tanto en lenguas árabes como en lenguas del grupo Pano, el significado es interesantísimo, es sol. Ahora, ¿por qué más es interesante esto? Porque Huari, si es que aplicamos un principio lingüístico de un fenómeno que ocurre numerosas veces, que es la metátesis, lo podemos convertir fácilmente en Huira. ¿Y qué es lo que tenemos allí? ¿Cuál es la divinidad más famosa de todo el mundo andino? Huiracocha. Huiracocha, traducido de maneras a veces tan caprichosas, espuma del mar, etcétera, etcétera, es el nombre que se le da al conquistador occidental cuando llega a esta zona. Pero sin embargo hay algo interesante con ello. Si es que nosotros vamos al diccionario quechua español más antiguo que se ha conservado, que no es el de Predomingo de Santa Tomás, es el de Holguín, vamos a encontrar que el significado de Huiracocha no es espuma del mar ni nada de ello. Él va a colocar de una manera muy clara epíteto que se le da al dios sol. Es decir, es un título del sol. Por tanto, podría tratarse de un nombre más antiguo. ¿A qué quiere venir con todo esto? Muchas veces pensamos que la etnohistoria no va más allá del periodo del intermedio tardío, año 1100, 1200. Es más, algunos historiadores plantean que incluso poner en duda lo que se dice acerca del periodo del Tahuantinsuyo con la etnohistoria. De estudios aparte que estoy realizando, estamos encontrando que incluso datos etnográficos referidos a antropólogos en 1970 y en el 2003, 2005, están aludiendo a hechos que pueden profundizar en el tiempo hasta el 500 después de Cristo. Por tanto, datos recogidos entre 1550 y 1600 acerca de Chavín de Huanta fácilmente podrían estar hablando de lo que ocurre en ese tiempo. No quiero exagerar más en este tema siguiente, pero valga para precisar un aspecto básico para mí, y es el hecho de que no sabemos qué lenguas habló Chavín. Por tanto, ¿quiere decir ello que de haber una escritura no podríamos hacer un desciframiento? Es algo que veremos de a pocos. Una de las cosas
que particularmente me desagrada más, tanto en la arqueología como en la historia peruana y mundial, es el que nuestras civilizaciones antiguas sean catalogadas de prehistóricas. Tenemos que el emperador Pachacúti Inga Yupanqui es prehistórico. El señor de Zipán y su corte son prehistóricos. ¿Por qué? Porque tuvimos el grave pecado supuestamente de no tener escritura. Y si no hay escritura, no hay historia. Uno de los precursores en decir que esto no fue así es el ingeniero Rafael Arcoy. Él planteó que para el caso de Mochi, intermedio temprano, aproximadamente año 0 hasta el 600, existió una escritura payariforme. Tienen ahí algunos de los payares candidatos a ser un sistema de escritura. Él deduce esto ¿de qué manera? A través del contexto. Analiza ciertas figuras bastante recurrentes en las que aparecen personajes corriendo que están llevando pequeñas bolsas, y luego se ve que en el interior de esas pequeñas bolsas hay payares con manos. Entonces la interpretación de él se trata de algo análogo a los chasquis y están llevando un mensaje. Eso es en la época de Rafael Arco. Ahora el consenso es señalar que esos payares forman parte de una especie de juego, o que son parte de un sistema adivinatorio y que no son escritura. Pregunto al auditorio, para hacer un juego o para hacer un sistema de adivinación de la suerte, ¿no tendría que ser de alguna manera un sistema de comunicación escritográfico? Es obvio que sí. Entonces, ambos planteamientos no contradicen la idea inicial. Lamentablemente, él no ahonda en estos trabajos. Siguiente. Un caso, para mí, emblemático de desidia, de abandono y de destrucción intelectual lamentable que se dio es el de la profesora Victoria de la Jara, gran, genial investigadora autodidacta. Planteó que los diseños tocapos, como los que ven allí, eran parte de un sistema de escritura usado en el Tahuantinsuyo. Ella realiza desciframientos, plantea que son parte de un sistema logográfico, no alfabético ni silábico, no fonético, sino que se trata de logogramas. Los encuentra en textiles, los encuentra también en queros, en estos vasos de madera ceremoniales, tanto prehispánicos como de la época del virreinato. Incluso ella ahonda en el tema de Rafael Arco y logra ubicar que la escritura payariforme, como ella le habla, no solamente va a estar en Moche, sino también en Nazca, que es contemporáneo, y también en Paracas. ¿Qué ocurrió con Victoria de la Jara? Creo que pueden ustedes ahondar un poco más en ello posteriormente, no deseo entrar en esos detalles, pero abandonó sus trabajos, abandonó sus estudios, se alejó de la vida académica y el resultado es el siguiente. Casi 40 años después, la misión de arqueología de la Universidad de Varsovia, el doctor Mariusz Ciolowski, si mal no recuerdo, presentó en un coloquio realizado en Arequipa hace unos años los resultados de sus trabajos. Tuve oportunidad de oírlo a él y a su equipo en Arica en noviembre del 2014. ¿Y qué es lo que nos presenta? Desciframiento de tocapos. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Nada de esto hubiera sido posible de no ser por la base que nos dejó Victoria de la Jara. Los peruanos la abuchearon. Fue dejada en el abandono. Ella terminó donando todo su material a una universidad extranjera. Los polacos, 40 años después, sobre la base que ella dejó, están empezando a descifrar con toda propiedad la escritura del Tahuantinsuyo. Es algo que todavía no están publicando, queremos que eso salga a la luz. Yo he tenido la oportunidad de verlo, de escucharlo. Siguiente. Otro paso importante fue el del ingeniero William Burns, seguramente conocido por muchos de ustedes, recientemente fallecido hace unos años. Él planteó, quizá tal vez demasiado avisoradamente, que la escritura del Tahuantinsuyo era alfabética, era fonética. Planteó desciframientos, hizo lectura de equipos. Particularmente les digo, no he ahondado lo suficiente en los trabajos de él, pero es interesante
tenerlo en cuenta, y así como él hay otros investigadores nacionales y extranjeros que en esa línea de trabajo están trabajando todo lo que se refiere al Tahuantinsuyo. Pero estamos hablando de tiempos bastante tardíos. Estamos hablando de una organización de tipo imperial. ¿Qué ocurrió antes? Incluso de Moche. El licenciado Goria Echevarría ha planteado hace ya varios años, a través de sus estudios en quilcas o petroglifos, sobre todo de la zona de la costa central y en particular del sitio epónimo de Chesta, en el Valle del Chillón, que una de las 4 fases que él define de petroglifos en este sitio es un sistema de escritura. Esto lo estamos trabajando de manera conjunta, la idea original es de él. Tenemos algunas publicaciones al respecto, y lo cierto es que, aunque pueda sonar atrevido, hacia el 2500, e incluso tal vez 3500 a.C., teníamos un sistema de escritura en la costa central. Pero lo más interesante de ello es ver que este mismo sistema, este mismo tipo de figuras, ¿dónde más los vamos a encontrar? En la selva central. Los nexos con la Amazonía son bastante fuertes para la costa en algunos ciertos momentos del tiempo. Quiero pasar ahora, retomando la crítica inicial de que somos prehistóricos, a teorizar un poco acerca de lo que es escritura. Particularmente, a mí me interesa y he leído mucho a Jacques Derrida, me gusta mucho alguno de sus planteamientos, y sobre todo cuando él remarca, siendo el europeo, que el concepto de escritura es básicamente etnocéntrico. Escritura es lo que para nosotros es escritura. Si tu escritura, que tú crees que lo es, no es como la nuestra, entonces no es escritura. Si nos ponemos desde ese punto de vista, podríamos entender el porqué de algunas frases de cronistas. No recuerdo el nombre exactamente quién fue el que lo escribe, pero hay un cronista, no recuerdo si es Cieso o quién, que lo usa mucho para negar la existencia de escritura, cuando él dice, no tienen letras, coman como nosotros. Creo que esa frase se puede interpretar de dos maneras. No tienen letras como nosotros y punto, no hay letra, se acabó. Pero también te está diciendo, sus letras no son como las de nosotros. Si es que no tuviéramos cierto nivel de cultura y estuviéramos viendo escritura clásica china, ¿qué diríamos de ello? ¿Arañitas aplastadas? ¿Signos musicales? ¿Adornos? ¿Qué es lo que se decía de lo que ahora consideramos escritura maya? Decoración. Si es que vemos solo dentro de nuestros parámetros, probablemente va a ocurrir eso. Y lamentablemente estamos pecando de ello. Otro concepto interesante que critica Derrida es el de la linealidad. La línea, por llamarlo de alguna manera, a pesar de su privilegio, para él es solamente un modelo más. ¿A qué se refiere con linealidad? ¿Cómo estoy yo emitiendo estas ondas sonoras que forman parte del lenguaje hablado? Van en una secuencia de tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manera de representarlo más adecuada que tendríamos? ¿Cíclico o lineal? Lineal. Entonces, la mayoría de sistemas de escritura adoptan la linealidad. Y ahí entramos a un problema ya lingüístico, semiótico, gramatológico, bastante interesante. Y es el hecho de que la linealidad estaría suplantando o dejando de lado un aspecto de una manera de pensar simbólica pluridimensional. Y eso es algo que yo quiero que se recuerde a la hora que veamos los Chavín. Pluridimensional. Siguiente. Otra frase interesante citada por Derrida del importante investigador Leroy Burhan, y es la siguiente: hay que renunciar a la vieja idea
de los pueblos llamados sin escritura y sin historia. Leroy Durkheim lo demuestra correctamente. Negar el nombre de hombre y el poder de escribir más allá de su propia comunidad es un único y mismo gesto. En realidad, los pueblos llamados sin escritura nunca carecen de un cierto tipo de escritura. Negarle a tal o cual técnica el nombre de escritura, tal es el etnocentrismo que mejor define la visión más científica del hombre. Siguiente. Centrémonos ahora en lo que se refiere al arte chavista, porque el estudio parte desde el arte. Todo lo que es la llamada iconografía chavín ha sido estudiada bajo parámetros no solo arqueológicos, sino también de una disciplina importante que es la historia del arte. Pero, ¿cuál es el objetivo de la historia del arte? ¿Qué es lo que desea hacer la historia del arte? ¿El objetivo de la historia del arte es descifrar escrituras? Creo que no. El objetivo de la historia del arte es entender el proceso cultural de tal objeto dentro de su sociedad, o es el estudio de los valores estéticos y el contexto en el que ellos se desarrollan. Siguiente. Supongo que hay regular cantidad de estudiantes de arqueología y arqueólogos, colegas aquí. Hay una figura a la cual hemos maltratado. Hay una figura que me encantaría ver su retrato por aquí. Supongo que en el gabinete de arqueología estará. Es curioso. Nos llenamos el pecho, nos inflamos diciendo estudiamos en la Universidad de Tello, somos teístas. Pregunto, ¿leemos a Tello? Porque si es que lo estuviéramos leyendo, estaríamos avanzando mucho más en ciertas cosas. El doctor Tello, en el estudio que hace del arte de Chavín, sí, lo califica como arte inicialmente, nos va a decir que es la plasmación en un registro, en un soporte material de un sistema religioso mediante ¿qué? Mediante símbolos. Y nos va a hablar de que estos símbolos tienen sus reglas. Siguiente. Es básico tener en claro el concepto de signo. Me asumo a la idea de signo y al concepto de signo de Umberto Eco, una cosa que esté en lugar de otra por medio de una convención. Todos nosotros, que hablamos la lengua española, tenemos una convención según la cual esto se llama mesa, no se llama silla, no se llama techo, no se llama piso, se llama mesa. Hay una convención mediante la cual el signo hablado mesa tiene un referente físico que es un objeto o una superficie plana y con 4 soportes que llamamos pares. ¿Cierto? Si eso está en claro, entonces podemos entender que cuando Tello nos dice existe una divinidad hermafrodita que simboliza el rayo, estamos hablando de signos. Y así como nosotros que pueden ver ahí, siguiente. Hay también un proceso interesante que es el de sustitución en los cuerpos de los animales, los seres humanos, dragones, etcétera, que observamos en el arte de Chavín. Vamos a ver que hay partes del cuerpo que han sido sustituidas por algo, casi siempre lo mismo. Para el doctor Tello se trataba de cabezas de felinos. Bien, la pieza que está ahí, a pesar de lo borroso, verán ustedes que en el caso del obelisco Tello tenemos cabezas de felino en el cuello, en las extremidades, en el lomo, en la cola, en el pene y en la parte del vientre del individuo que se asume como femenino. Si estoy sustituyendo partes de un cuerpo por otra que no tiene nada que ver con la anatomía de ese cuerpo, pregunto, ¿cuál es la función de ese elemento que está colocado ahí, muy aparte de que le llamemos cabeza de felino o cabeza de lo que fuere? Si está sustituyendo a otro y vemos que eso se repite en muchas, si hay una convención alrededor de ello, estamos ante un signo. Siguiente. Posteriormente a las ideas de Tello, el doctor John Howland Rowe va a plantear que el arte Chavín tiene ciertos principios
lo compara, curiosamente, con una escritura no descifrada. Él nos va a decir, el arte chavín es tan complejo como una escritura no descifrada, y que tiene significados que a la larga son signos que deben tener su propia gramática. Un arte basado en signos que posee una gramática es solamente un arte. Puede ser un arte altamente convencionalizado, y es ahí justamente donde va a proponer algo interesante. Va a proponer básicamente las mismas ideas del doctor Tello, pero con otro nombre. Él va a hacer una comparación siguiente con la poesía nórdica, la poesía vikinga. Va a usar el concepto del kenning. ¿Qué es el kenning? Es reemplazar un concepto por otro. Por ejemplo, el poema fragmentado que él pone de ejemplo es: el campo de las focas bramó de dolor al estrellarse contra las rocas. Allí se deshizo en sangre. Estamos hablando de focas que se van a pelear y se estrellan contra las rocas de puro tontas. Para ello hay que conocer las convenciones que tenían los poetas de aquel tiempo, en el cual, por ejemplo, campo de las focas es un kenning para mar. Mar, a su vez, es un kenning para ejército atacando. Avanza como un ejército atacando. Las rocas simbolizan la línea de escudos vikinga. La habrán visto en documentales bien hechos. Seguramente es algo muy parecido a lo de los romanos. Escudo, escudo, escudo con escudo, hacha en la mano, y referías al enemigo de esa manera. Se estrella en sangre, allí bramó de dolor, efectivamente. Lo que está narrando es que el ejército enemigo choca contra la línea de escudos del rey Enrico, hacha sangrienta, y es derrotado allí y brama de dolor por ella. Él asume que algo parecido está ocurriendo en el arte del chavín, donde, por ejemplo, serpiente sería un kenning para cabello. No le pongo cabello al ser, le pongo serpiente. Si es que volteamos la situación de otra manera, lo que estamos viendo en todo caso es que sustituyo cabello por serpiente y regreso exactamente a la misma idea del doctor Tello, en el cual la serpiente no es que simbolice cabello. Al reemplazarla está añadiéndole un significado. Hay algo más que se quiere decir ahí. Siguiente. Hay otro kenning que él define, que es apéndice, el kenning serpiente, el kenning cinta de boca continua, está ahí más o menos remarcado. Siguiente. El kenning boca de felino, que no es sino prácticamente la misma idea del doctor Tello de la cabeza de felino sustituyendo elementos. El kenning cadena de caras y el kenning diente central. Para el doctor Rowe, la misión del kenning es la de complicar el significado de las figuras chavín por convención artística. Se habló algo acerca de oscurecer los significados. El doctor Federico Kaufmann plantea algo bastante parecido también. Sin embargo, entonces estamos hablando de un arte para muchos o para pocos, de acuerdo a esto. Sería un arte para pocos, pero si es un arte para pocos, entonces ¿por qué estaba ornando todas las paredes que existían en el templo del Chavín de Huanta? ¿Por qué están en vasijas que todo el mundo puede portar? Como se encuentra en la famosa Galería de las Ofrendas. Siguiente. Tenemos ahora la interpretación que nos da el doctor Luis Guillermo Lumbreras. Inicialmente, en los años 70, para él, el arte chavín se resume en monstruos, dioses feroces, fantasmas terribles, cuyo destino era aterrorizar a la masa campesina para que obedezcan a los todopoderosos sacerdotes teócratas que los tenían subyugados. Esta visión
un tanto sesgada, va a cambiar en la década de los 90. Siguiente. Donde, en el análisis que se realiza de la cerámica hallada en la Galería de las Ofrendas, va a encontrar una serie de seres que él va a denominar dragones. A otros los va a llamar amados. Llámenlos dragones, llámenlos amados, ser A, ser B, llámenlos como se desee. Vamos al hecho fáctico. Y es interesante notar que hay macho y que hay hembra. ¿Cómo define a la hembra? Porque da origen a otro. Da origen a otro, lo pueden ver ahí remarcado, le sigue la flechita, que nace con un colmillo. El macho y la hembra tienen 4 colmillos. Cuando nace no tiene ningún colmillo, luego tiene 1, luego va a tener 2, luego va a seguir creciendo y tiene 3. Y cuando tiene 3 ya empieza a dar origen a otros también. Otras especies distintas de estos dragones. ¿Qué es lo interesante con esto? Al definir que hay una suerte de genealogía de estos seres, y al decir este es hembra y este es macho, logra percatarse de algo. Al cotejar los signos, hay algo regular en todos aquellos que dan origen a otros y que son catalogados como seres hembras, y es la presencia de un signo parecido a este. Este es el que aparece en el obelisco Tello de Chavín de Huanta. Aparece bajo otras formas también en los dragones hembras. Esta idea ya la había planteado en 1983 el investigador chileno Ralph Canet en un trabajo publicado en el Boletín de Lima, muy interesante por cierto. Entonces, vemos aquí, no se dice de una manera explícita, pero si tenemos ya un signo que está teniendo un concepto bastante claro y que mediante el cual se puede identificar ciertas figuras como femeninas o allegado a lo femenino, entonces estamos hablando simplemente de un arte convencionalizado. Todavía puede ser. Si es que se me pregunta entonces, usted que está aquí de criticón dándole con palo a todo el mundo, ¿qué es para usted entonces el arte, Chavín? Lo tiene allí. Podemos caracterizarlo como un sistema de comunicación gráfico que se manifiesta en diversos soportes físicos, con ideas acerca de la ideología religiosa del templo y sus sacerdotes. Si queremos resumir todo eso, ¿cómo se llama? Escritura. Una belleza, ¿no? Es la pieza de arte más compleja de todo el Perú prehispánico. Descubierto en 1912 por el campesino Trinidad Alfaro, cuando estaba arando su chacra que quedaba encima de lo que era parte de la plaza del templo de Chavín de Huanta. Redescubierto, o mejor dicho, descubierto científicamente por el doctor Tello posteriormente en 1919. Estaba roto, trasladado a Lima, luego se descubre la parte que le faltaba, que es la parte del extremo superior, ahí lo hemos puesto en horizontal. Y es el análisis de este soporte físico de signos lo que nos permite llegar a muchas cosas interesantes. Pero veamos qué se dice del obelisco Tello. Para el doctor Marco Curatola es la representación del mito de Ashkaiwari. Eso es algo interesante. Para el doctor Christoph Makowski se trata de lagartos cósmicos en cópula anal. Ralph Canet, quien define el signo femenino, lo ve como un monumento al comercio que hizo ricos a los sacerdotes de Chavín, porque nota la presencia de spondylus, stromus y diversos elementos rituales. Mientras que para el doctor Lumbrera se trata de un dios dragón que lo contiene todo y a la vez lo devora todo. Podemos notar que hay, obviamente hay más interpretaciones, pero en general podemos dividirlas en dos. Las que tratan de verlo como algo totalmente naturalista, es un dragón que se lo come todo, son dos lagartos copulando, o quienes quieren tratar de verlo como algo más simbólico. Siguiente. Veamos ahora qué decide el doctor Tello. Lo interesante de leer a Tello, tanto en
el texto Huiracocha de 1923, como en el que luego junta Mejía Crespe y se publica con el nombre de Chavín Cultura Matriz, es hallar un conjunto de ideas que, particularmente, adecuadamente interpretadas, vistas en su contexto, poseen una vigencia que nos trasciende aún. El doctor Tello ve en el obelisco Tello un sistema. No se trata simplemente de dos animales, para hablar que son dos símbolos y que probablemente cada uno representa una estación. En una hay frutos presentes, en la otra los frutos están ausentes. Hay elementos externos. Cuando ciertos elementos externos son neutralizados, los frutos están presentes, pero cuando los elementos externos están presentes, los frutos faltan. Entonces, el símbolo dragón de la estación seca come estos elementos dañinos y por eso logra luego que hayan frutos presentes. Suena tan sencillo, pero si es que luego se analiza todo el conjunto, vamos a encontrar que hay una profundidad mayor en todo ello. Siguiente. Posteriormente, esa idea de Tello de 1923, encontramos la idea del doctor Christian Makowski bastante similar, en la cual nos habla de que hay una dirección de flujos internos y externos que propicia la aparición de frutos. El doctor Tello mantiene su vigencia. Lo citen o no, está presente en casi todo lo que se hace acerca de Chavín. Siguiente. Sí, lo pongo ahí nuevamente. Sé que es difícil memorizarlo, hay que tratar de hacerlo. Hubo un tiempo donde estaba preparando la tesis que podía dibujármelo todo de memoria. No sé, creo que ahora ya no podría hacerlo. Siguiente. El doctor John Hallowell Rowe hizo un atlas del obelisco Tello. Lo dividió en partes, le dio nombres a cada parte, le dio su codificación. Basándonos en ello, nosotros hicimos una nueva división en lo que denominamos conjuntos. Conjuntos que se definen porque asumen más o menos una forma geométrica en cierta manera regular y que contienen un cierto número de signos más o menos estándar. Siguiente. Y en ese caso, lo que nosotros vamos a ver ahora y lo que voy a presentarles es el caso de las cabezas que se encuentran en el obelisco Tello. Una mirada alternativa. Yo sé, ustedes lo verán en la bibliografía, lo plantearán así, lo pensarán así. La mayoría tiende a hacer este razonamiento. Y me lo han dicho a mí, pero en el auditorio de arriba. Recuerdo mucho las palabras del doctor Kaulikin. Yo era un estudiante el año 2001. Y me decía, es interesante lo que planteas, pero para mí son cabezas reales, no símbolos. Son cabezas que son cortadas, se depositan en la tierra para hacer que la tierra fructifique. Pregunto, ¿el hecho de cortar la cabeza y colocar la cabeza en la tierra no es darle a esa cabeza también una connotación simbólica? Lo es. Siguiente. Cada punto rojo está marcando la presencia de una cabeza en el obelisco Tello. Sé que no hay mucho tiempo y antes de que me digan, oiga usted, cállese, no le voy a decir que las cuenten, pero son bastantes. Mi tesis está en línea, ahí pueden verlo con todo detalle. Y ahí el dibujo de cada una de las cabecitas, desglosada en todas sus partes. Entonces se entiende por qué deseo hacer el análisis a partir de las cabezas, porque son el elemento más recurrente. Siguiente. Están ahí, en cierta manera, marcadas en trazo oscuro, no se nota bien, pero bueno, no importa. Siguiente. Resumiendo, todas esas cabezas fueron convertidas en tablas estadísticas a través de ver cuáles y cuántas tenían ojos, tenían boca, tenían oreja, tenían nariz, y encontramos que algunas tenían un elemento extra que lo denominamos apéndice. A cada una de esas partes de la cabeza la llamamos componentes. Básicamente una cabeza Chavín se compone de 5 componentes: ojo, boca, nariz, oreja, apéndice, enmarcado en una figura un tanto regular de forma rectangular. No todas tienen todos los elementos, las hay solo con ojo,
solo ojo y boca, y etcétera, 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 en todas sus variantes. Si alguien está pensando en las cabecitas de la cultura maya y su sistema de escritura, no está muy lejos de la idea planteada. Siguiente. Esas cabezas, a su vez, las podemos clasificar en cabezas de seres, animales, felinos, serpientes, aves del campo, etcétera, etcétera. Hay cabezas antropomorfas, que son aquellas que aparecen en cuerpos que podemos calificar de seres humanos. Hay cabezas interesantísimas de las cuales salen elementos. Nosotros les denominamos cabezas que producen. Y a su vez, más interesante aún, hay cabezas que reemplazan partes del cuerpo. Son las cabezas sustitutas de las que hablaba Tello. Siguiente. No nos vamos a detener mucho aquí, pero lo que hicimos fue analizar los ojos. ¿Por qué los ojos? Una tesis bastante interesante del Dr. Richard Berger es que el famoso ojo excéntrico Chavín, ¿no? Casi todos ustedes ven las cabezas clavadas, ven diversas figuras y ven que la pupila está hacia arriba. ¿Y qué es lo que se nos dice? Lo que pasa es que ese personaje ha consumido San Pedro, ha consumido ayahuasca, ha consumido algo, se pepeó, no sé, y como está en trance alucinatorio, sus ojos están hacia arriba. Entonces terminamos aduciendo que todo el arte chavín es el resultado de alucinaciones. Solamente, sin adelantar, sería el resultado de alucinaciones y podríamos encontrar reglas de esas alucinaciones. ¿Todos acaso alucinarían lo mismo? Encontramos pues que hay relación entre el tipo de órbita que está ahí y la posición de las pupilas. Es decir, vamos a encontrar en el tipo de órbita, el primerito, rectangular, que hay 18 pupilas que miran hacia arriba, pero hay 28 que miran hacia abajo. Caso interesante es el otro extremo, esta del final, de forma almendrada pero con pequeños apéndices. La pupila arriba hay en 13 casos y la pupila abajo solo en 3. ¿A qué tratamos de llegar en ello? Tratar de buscar regularidades. No hay más ojos a nivel básico en el obelisco Tello de Chavín de Huanta. Siguiente. Pero esos ojos a nivel básico van a sufrir luego algunas transformaciones. Los ojos básicos los tenemos en la línea más superior. En la parte media vamos a tener que hay un rasgo variable que afecta su forma. Su forma puede verse afectada porque de pronto le sale una curvita, o más bien le sale una púa, o tiene tanto la curvita como la púa. Recuerdo mucho una conversación sostenida con el doctor John Rick, allá por el año 2002-2003, donde al hablar acerca de que el ojo, que tiene una ligera curva, me decía que eso debía ser el resultado del estornudo del tipo que estaba tallando la figura. Entonces, pienso que eso no es una manera muy adecuada de ver cuando hay irregularidades. En la tercera línea hacia abajo, lo que tenemos es los ojos, que unidos a esos rasgos también se les van ahora a añadir otros apéndices lineales, apéndices en cinta o especies de bandas en la parte superior que, ojo, como se puede ver, respetan la forma original. Siguiente. Más tablas estadísticas. Lo que estamos viendo ahí es qué tipo de órbita aparece en qué tipo de ser. No necesitan verla toda con detalle. Siguiente. Aquí lo que tenemos es, perdón, la anterior, con la pupila. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cada tipo de cabeza, pero con la pupila? Y no sé si logran distinguir, no está muy claro el gris oscuro, que las pupilas arriba están en ciertas cabezas, la pupila al medio solamente aparecen contadas y la pupila abajo aparece en otro tipo de cabezas que no son las que tiene la pupila arriba. Siguiente. A manera de resumen y con números. Ahí ya no es solo el obelisco Tello. Ahí es el resultado del análisis de todo el corpus Chavín publicado hasta el año 2005. Han pasado 12 años, estamos esperando que publiquen más. Fuimos al Museo Nuevo de Chavín y lamentablemente no dejan tomar fotografías ni venden catálogos de las piezas nuevas, algo que va en contra del desarrollo en general de historiadores del arte, arqueólogos, etc. Esperemos que ello cambie en algún momento.
Ahí hay números. Y como sabemos bien, ¿cuál es la principal crítica que nos hacen a la ciencia social? No somos exactos, no usamos números. Bueno, acá hay números. Están bonitos. Noten un detalle, solo por citar. Vean la pupila almendrada del final. Exclusiva de seres. ¿Y cuál es particular? Antropomorfos. 10. Aquí es solamente el caso de, en general, de todo el arte, pero vean la de forma almendrada con apéndices. 436. ¿Dónde está la mayoría? 433 en serpientes. Una en un felino y 2 en personaje antropomorfo. Podemos seguir hablando de una convención artística bastante clara que estipula este tipo de ojos para este ser, este otro tipo de ojos para este otro ser, y la posición de la pupila debe ir en determinada ocasión. Sí, perfecto, pero ¿qué ocurre con las cabezas que reemplazan, con las cabezas que producen y con las cabezas que consumen? Siguiente. Esto es con el caso de las pupilas también. Siguiente. Esto repite en cierta manera lo anterior, pero quiero que lo tengan bastante presente. Formas básicas que se componen de un contorno y la pupila. Siguiente. A esas formas básicas podemos modificarle su forma o podemos añadirle otros elementos. Siguiente. De resultado del análisis de los cuadros estadísticos con las cabezas, nosotros llegamos a las conclusiones que están allí. Las de forma rectangular aparecen en figuras abstractas, en cosas que no existen en la naturaleza. Las de forma redonda aparecen en animales, tanto aves como felinos. Las almendradas con apéndice aparecen no solo en serpientes, sino en cualquier elemento que tenga forma alargada. Mientras que la almendrada es exclusiva de la figura humana. Siguiente. Aparentemente la órbita de arriba nos está indicando que ese signo ha cambiado de posición. Aparecen las cabezas sustitutos. La pupila al centro está indicando que se trata de algo concreto. Cuando hay la pupila al centro y ustedes ven algo que parece un gato, tengan la seguridad, es un gato. No es el símbolo de otra cosa. La pupila abajo aparece en algo que es totalmente abstracto, algo ideal que no tiene un referente concreto. ¿Suena esto parecido a algo que se llama gramática? Siguiente. Esos apéndices lineales y otros planteamos que se trata de jerarquía. Siguiente. A manera de resumen, ¿qué es lo que nos habla la cabeza? A través de su componente ojo nos está hablando de identidad. ¿Qué soy? Referente, abstracto, sustituto o concreto. Y jerarquía, mayor rango, menor rango. La boca igual. Luego hay una reiteratividad, tanto en nariz, oreja y apéndice, se repiten muchas de estas cosas. Se quiere remarcar el mensaje que está siendo transmitido. Siguiente. Viendo términos globales y asumiendo en cierta manera, casi total, el planteamiento inicial del Dr. Tello, lo que tenemos finalmente en Obelisco Tello es que hay elementos que son consumidos en un momento y en otro momento hay elementos que son producidos. ¿Qué se consume? Si observan bien, no está tan claro, pero la parte superior, lo pequeñito, son símbolos en forma de S, los femeninos. Tello dice semillas. El de abajo es una concha spondylus con serpientes. Lo que está al medio es interesantísimo. Esa figura que le gusta a todo el mundo llamarle chacana y un felino. Comparando Obelisco Tello con la estela de Yao de Chincho, comparando con otros soportes físicos de signos más de los Chavín, encontramos que esa llamada chacana, que prefiero llamarle cruz cuadrada, es un signo que estaría significando cambio de signo. El felino, no me pregunten ahora por qué, si no hablaría 2 horas más, queda clarísimo y lo pueden ver en la bibliografía, son las Pléyades.
si es que está presente ahí la Pléyade y el signo de cambio de ciclo, estamos hablando de un periodo claro del año en que algo está ocurriendo y que está dando paso a otro momento en el cual hay producción y donde tenemos en el mismo lugar de cambio de ciclo y de felino Pléyades otro signo que está bastante desgastado, pero es muy similar al ave que sale volando allí, pero esa ave está quieta. Asumimos planteamientos de Leger y Ave, mediante el cual el águila es un símbolo solar. Asumimos el planteamiento del doctor Hernán Amat de que lo representado en Chavir no es un cóndor, sino un águila, y no cualquier águila, no el águila pescadora que nos plantea Christoph Makowski, sino el águila arpía de la Amazonía. Y si es que esta águila está quieta y se contrapone a un cambio de ciclo, ¿qué es lo que nos estaría indicando si es un símbolo solar? ¿Cuál es la época del año en que el sol se detiene? Solsticio. Cualquiera de los dos. Si saben cuándo aparece la Pléyade, podrán sacar cuándo es el otro. ¿Qué es lo que tenemos en Obelisco Tello entonces? Dos momentos distintos del año. Es calendario, pero no necesariamente, hay algo más. Siguiente. Lástima que esté en mal estado la figura que usé. Ese bellísimo textil que se encuentra en el Museo de Arte Precolombino de Santiago de Chile procede de Ica, de Uyujaya, un cementerio que si lo van a ver ahora todos se ponen a llorar. No solamente ha sido guaqueado, sino también ha sido dinamitado, y las piezas textiles que salieron de allí fueron cortadas en pedazos para venderlas por separado. Hay que hallar 4 tipos de cabezas. Hay una cabeza antropomorfa de 6, el número de 8 que están dando vueltas allí. Hay una cabeza de ave y hay una cabeza de felino. ¿Dónde está la cabeza de ave? ¿Dónde está la cabeza de felino? Oiga, en su dibujo no se ve nada, sí, lo sé. Arriba tiene la cabeza de ave. Aquí abajo al otro extremo, la cabeza de felino. Creo que ya se me entiende que trato de referirle con el textil. Siguiente. El textil definitivamente, como Brugnoli y no recuerdo la otra autora plantearon, es definitivamente calendario. Un calendario bastante raro, como 8 meses, pero hay varias cosas insertadas allí. Lo cierto es que incluso encontramos en la misma posición 2 cabezas solas que aparecen en Obelisco Tello, 2 cabezas muy similares, señalando la posición de lo que serían los equinoccios. Pregunto entonces, con toda esa información, ¿estamos ante simplemente una obra de arte? No digo que no lo sea, pero es solo una obra de arte, con esa cantidad de información que está allí vertida. Siguiente. Hablamos de pequeñas partes de las apuestas cabezas de monstruitos que estarían por todos lados, que nos dan información acerca de el tipo de sujeto, si es abstracto, si es concreto. Siguiente. Estamos ante indicaciones de si es que la figura sustituye a otra, si es un referente concreto, nos está diciendo la jerarquía que tiene. Siguiente. Esta información es reiteradamente, se nos dice más como para que quede claro a través de orejas, a través de narices, de apéndices. Siguiente. Te pasaste uno. Pero vamos a ver, para finalizar, cómo de pronto la linealidad se hace presente. Siguiente. Una más. Ese caballero, muy elegante, que va tocando una guayaquepa o trompeta de caracol de la plaza circular hundida, tiene algo muy interesante en su cabello. Pasa casi desapercibido. Los tienen en detalle en el marquito rojo. Una órbita redonda, sin pupila, una órbita partida en 2, un ojo de órbita rectangular con la pupila hacia arriba, y lo que acertadamente Ralph Canet interpreta como una rodaja de Cactus San Pedro,
de manera aislada y en línea, uno tras otro, en el cabello del personaje. Personaje que notarán, pregunto, ¿tiene rasgos felínicos? Es bien humanito. Tiene las uñas un poco largas. Recordemos de su historia. Los chamanes tienen las uñas largas, sobre todo ¿para qué? Para coger al cuisito y degollarlo. Siguiente. Hay otro signo interesantísimo que aparece, y lo que sí es que recuerdan los dragones de Lumbreras, aparece en la parte posterior del cuerpo de estos seres. Es una cabeza de la cual sale una cinta que tiene una dirección determinada. ¿Y qué es lo que encontramos al interior de esas cintas? El signo femenino, una órbita con una púa, pero con otros elementos al interior, un signo escalonado duplicado, un ojo, otra vez el signo femenino, un signo rombo, entre otros. Siguiente. Esta preciosa vasija es del estilo Fotopugio, también de la Galería de las Ofrendas. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Lo pueden apreciar con detalle. Una boca con un colmillo, dos rectángulos, aparentemente un colmillo solo, una hoja que el doctor Lumbreras interpreta como hoja de coca de choquillunga por la forma que ésta tiene. Un símbolo que parece ser un brazo, un rombo, algo que el doctor Lumbreras interpreta como un estómago con víscera, con una parte de intestino, pero tiene un ojo al interior. Y si asumimos que ese ojo de órbita circular con pupila al centro indica algo concreto, en doble sentido, está hablando que realmente eso se refiere a vísceras. El doctor Lumbreras plantea que el estilo Fotopugio se asocia a actividades de sacrificio humano. Entonces esto tendría bastante razón de ser. Siguiente. Esta es otra vasija donde también encontramos una serie de signos aislados en secuencia lineal, también estilo Fotopugio. Siguiente. Podemos encontrar esos elementos. Dale uno más, creo. ¿Sí? Uno más. ¿Otro? Ah, no, regresa. Podemos encontrar esos elementos en las figuras de forma anatómica, sí, por ejemplo, el chevrón. Particularmente yo lo llamo separador de sintagmas. No he entrado en ciertos detalles. A la hora de analizar todo esto en la tesis y en trabajos posteriores, uso categorías y conceptos lingüísticos para ello. Nótese dónde aparece. El separador de sintagma está separando la parte de los signos del cabello del personaje con otra. Aparece separando el cuerpo del felino de la cola. Aparece separando la cabeza de ese pez de su cuerpo. Es algo que está diciendo, en cierta manera, como nuestro punto seguido, aquí acabo una parte y voy a empezar otra. Siguiente. Para no terminar de aburrirlos. Asústense. Salió un documental, no recuerdo por qué canal, trabajaba en Vegete en ese tiempo. No pude verlo, por suerte. Vi solamente el avance, donde había cosas como esta. Señores, porque estamos viendo figuras de personajes antropomorfos con colmillos, con garras, con serpientes como cabello, querrá decir necesariamente que habían personajes que tenían colmillos, garras y ese tipo de cosas, cuando está bastante claro a través de hallazgos realizados desde los años 40, como el tesoro de Chongoyape, que todas esas cosas son ornamentos que la gente se coloca. Hay colegas aquí que han trabajado en Pacopampa y hay hallazgos similares también, ornamentos que tienen esas cosas allí. No, particularmente no pensamos que se trate de que un sacerdote chavín se colocaba dientes de pelino así en la boca para jugar a Drácula, no sé, o se colocaba garras como añadiduras, como la tigresa del oriente, qué sé yo, no sé. Esta interpretación, basándose tal cual en lo que se observa en el arte, me parece errónea, y no solamente errónea, sino dañina, porque apostaría, lo que fuere, que nos vamos a Chavín de Huántar
y los habitantes de Chavín de Huántar deben estar dando la vida de que así fueron sus antepasados. Siguiente. Entonces, lo que llamamos arte Chavín es un sistema de comunicación gráfico mediante grafemas en diversas formas, con la peculiaridad de que se insertan en figuras anatómicamente correctas para enriquecer su significado. Entonces yo tengo la figura de un ser humano y quiero decir que ese ser humano, el sacerdote X, tiene un rango alto, entonces lo voy a llenar de colmillos, porque colmillo es jerarquía. Quiero decir que ese personaje tiene la capacidad de tener el poder o lo que significara felino, entonces le pongo un rostro de felino. No es que el tipo se convertía en gato, por más que de repente, ingiriendo algún elemento exógeno, lo hayan pensado así. A su vez, también se les usa en secuencias lineales. ¿Qué requerimos para su desciframiento? Se salió una letra ahí. Mayor cantidad de corpus. Lamentablemente las excavaciones que se hacen hace más de 2 décadas solo publican resultados fragmentarios o interpretaciones. Sabemos que la plaza circular hundida de Chavín ya tiene su secuencia de felinos casi completa. Sabemos de numerosos hallazgos de fragmentos de estelas en medio de los derrumbes. Se exhiben en el Museo de Chavín y eso es bueno, pero no se puede ni fotografiar. Más, ni siquiera intenté fotografiarlos, y por estar más de 5 minutos delante de uno de ellos, el vigilante me apagó la luz y me invitó a retirarme. Y en ese sentido, quiero hacer un llamado a la reflexión. Particularmente, aunque suene a una herejía y alguien me quiera apedrear, creo que Obelisco Tello estaba mejor en el Museo de Pueblo Libre que allá. Yo entiendo que mucha gente quiera creer en cosas que trascienden a nosotros y que nuestros antepasados se siguen manifestando a través de estas piedras. Pero no tengo la foto, porque no dejaban tomar fotos. A mí me chocó mucho ver a Obelisco Tello sin ningún tipo de protección, alrededor al medio de una sala, y ver al pie de él chicha derramada, hojas de coca, ajís, alimentos, entre otros elementos, pudriéndose quién sabe desde cuándo. Esa no es la manera de rendir homenaje a las personas que tallaron esas piedras, si es la idea acaso. Y si es que hay alguien que cree que está haciendo una ofrenda a la Shaiwari, si es que fuera lo que está representado ahí, creo que Shaiwari estaría terriblemente molesto de ver eso. Siguiente. Disculpe, ¿ahora dónde está? Existe un Museo Nacional Chavín de Huántar, a 20 minutos de caminata de la Plaza de Armas de Chavín. Quiero terminar agradeciendo su paciencia y agradeciéndole, como se llama realmente, a nuestro antiguo padre. Muchas gracias.